Para esta siguiente parte, introducir, no sé cuántos de ustedes tienen este material, cuándo lo están estudiando. Yo me siento muy contento de, por ejemplo, ver allí a mi hermana Yolanda, un saludo para Yolanda. Y también me gustó mucho lo que alguien escribió, la hermana Marta Mayer. Dice, hoy es el día de reevaluarnos y volver a lo básico. Es así, hermana Mayer. De verdad, cuando yo lloré, salieron lágrimas de mis ojos, fue al entender que nosotros hemos complicado mucho lo que es la iglesia, cuando la iglesia es muy, muy básica. Jesús dejó un método que es simple, pero esa simpleza hace que sea tan poderoso y tan extraordinario que nosotros nos hemos desviado y por eso estamos como estamos. Voy a leer una cita en la página 88 de este libro. En este libro, en el capítulo que estoy hablando del modelo del discipulado de Cristo, es 2 capítulos que hablan acerca de eso, pero hay una cita para reflexionar, porque cuando la hermana Marta dice reevaluarnos, yo quiero que en verdad entendamos esto, lo que eso significa. Dice, estoy aquí leyendo en esta sesión, la página 88, los que lo tienen a la mano pueden también tomarlo y subrayarlo. Dice, no podemos esperar que las iglesias tengan discípulos. Escuchen lo que estoy leyendo. No podemos esperar que las iglesias tengan discípulos si la prioridad de sus líderes es preparar programas para que asistan los miembros. ¿Ustedes están escuchando lo que estoy leyendo, hermanos? Esto es importante, queridos pastores, queridos ancianos, queridos líderes. Dice, no podemos esperar que las iglesias tengan discípulos si la prioridad de sus líderes es preparar programas para que asistan los miembros. Por eso esta mañana hablamos que incluso el manual de iglesia ahora habla de un plan activo de discipulado. Y luego sigue diciendo, la cita dice, los discípulos no evolucionan. Los siervos de Cristo son el resultado de la intervención enfocada de un instrumento de Dios para su formación. Amén. Y luego dice, la comprensión de esta realidad nos permitirá entender el secreto de Cristo. Aquello en lo que invierte su tiempo muestra cuál es la prioridad de su vida. La pregunta que hoy hacemos es, ¿en qué invierte el tiempo su iglesia? Evalúese, querido pastor, evalúese, mi querido anciano, ¿en qué invierte el tiempo su iglesia? ¿Qué hace durante la semana? Cosecharemos lo que sembramos. Si esperamos tener discípulos, necesitamos enfocarnos en lograrlo. Amén. No podemos seguir invirtiendo nuestro tiempo de la misma forma y esperar resultados diferentes. Esto está en la página 88. Hermanos, este concepto es importante que nosotros lo entendamos, porque esto nos debe de llevar a nosotros a decir, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia en este momento? ¿En qué está invirtiendo el tiempo? Evalúa. Yo a veces tengo unas reuniones con los líderes, con los ancianos y pastores y pregunto, ¿qué dice su itinerario? Y entonces los pastores, bueno, yo predico el domingo, predico el miércoles, predico el sábado y estamos en reuniones de junta y yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo dedicas para la formación de discípulos? Pasa semanas y semanas. Los discípulos no van a evolucionar. Los discípulos no van a evolucionar naturalmente. Necesita que haya como según el modelo de Cristo, un liderazgo que tenga ese enfoque. Y voy a hablar acerca de eso, cómo era el modelo del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una presentación rápida. La representación rápida para recordar algunos principios del modelo de liderazgo de Cristo. Ustedes saben que aquí está el otro punto importante acerca del modelo de liderazgo, el modelo de liderazgo de Jesús, el modelo del discipulado. Cuando hablo de liderazgo, es liderazgo discipulador de Cristo. ¿Cuál era el modelo?
Si ustedes observan aquí en sus pantallas, hermanos, voy a estar señalando, está Jesús, Jesús que era el maestro, y están los discípulos, y está la multitud. En el modelo de liderazgo de Cristo están tres componentes y elementos importantes. Está Jesús, está el discípulo y está la multitud. Vamos a repetirlo: Jesús, el discípulo y la multitud. Tres componentes importantes. Cuando Jesús estaba formando discípulos, estaba Jesús enseñando, alcanzando las multitudes, pero sus discípulos estaban con él. Nosotros hablamos un poquito de eso la vez pasada. ¿Qué es lo que significa? Que Jesús estaba no solo dando las enseñanzas y trabajando en medio del pueblo, sino dando el ejemplo a los discípulos. Eso era mejor que un PowerPoint. Mejor que un PowerPoint. Ellos estaban mirando en vivo cómo Jesús lo hacía. Noten lo que estoy diciendo, cómo Jesús lo hacía. Y entonces el que estaba, el discípulo, decía: oye, ¿cómo habla? Mire lo que dijo, mira cómo respondió esta pregunta. Oye, iba aprendiendo cómo Jesús lo hacía, pero yo le era discípulo. Mientras tanto, él veía cómo Jesús atendía a las personas, y él ayudaba a Jesús a atender a aquello, repartir la comida, ayudar a los enfermos, cargarlos, cuidarlos, quién era el que iba primero, quién iba el segundo, si entraban los niños, no entraban los niños, etcétera, si quién tenía peces, quién tenía panes, quién no tenía, etcétera. Ellos estaban viendo entre la multitud, ayudando al Señor Jesucristo en su ministerio. Así que el modelo del discipulado de Cristo estaba Jesús, estaba el discípulo y estaba la multitud. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque vamos a analizarlo ahora de manera particular cada uno. Vamos a analizar cada uno de manera particular. ¿Cuál fue el secreto, por ejemplo, de la enseñanza de Cristo? Si ustedes leen este texto bíblico, dice que Jesús dice: así pues, que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, se volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pero si yo, que soy el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué había hecho Jesús? Jesús, antes de dar una clase, Jesús hizo una acción. Nosotros por lo general hemos aprendido que primero viene la teoría y luego viene la práctica. Para Jesús las cosas eran diferentes. Primero era la práctica y luego la teoría. Amén. Yo quiero que entendamos esto. Jesús primero daba el ejemplo y luego decía: esto es lo que hay que hacer. Primero Jesús oraba y luego ellos querían aprender a orar. Primero Jesús lavaba los pies de los discípulos y luego Jesús les decía: hay que ser humildes y ayudarse y lavar los pies los unos a los otros. Jesús presentaba primero la práctica y luego iba a la teoría, a la explicación por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y esto contrastaba con el modelo de los fariseos. Mateo 23, 2 al 4 dice que en la cátedra de Moisés se sientan los que escriben los fariseos, dijo Cristo. Así que todo lo que os digan guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Noten, aquí Jesús pone un contraste de la forma como él trabajaba a la forma como trabajaban los fariseos, de la forma como él enseñaba, de la forma como enseñaban los fariseos. Los fariseos decían, pero no hacían. Jesús hacía y luego y decía. Así que Jesús dijo: solamente hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no son modelos para ustedes. Así que ustedes pueden ver el contraste entre el modelo de Cristo y el modelo de los fariseos. Jesús enseñaba lo que se vive, pero los fariseos enseñan sin vivirlo. Jesús trae una multiplicación porque todos aprenden lo que Jesús hace, pero los fariseos solo generan una adición. El modelo de Cristo se limita a una vida, se imita una vida, porque yo quiero ser como Cristo, yo quiero hacer la obra de Cristo. Recuerden lo que hablamos la vez pasada que estuvimos estudiando, Juan capítulo 14. Versículo 12 dice Jesús: y aquellos que creen en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. En otras palabras, Jesús estaba esperando una imitación de su vida. En cambio, los fariseos solamente se siguen las enseñanzas y se acepta la verdad y se tiene conocimiento, pero no se hace. En el modelo de Cristo se persigue una transformación, parecernos a Cristo. Pero en el modelo de los fariseos se persigue mayor conocimiento. En el modelo de Cristo es práctico. El modelo de los fariseos es teórico. En el modelo de Cristo los alumnos imitan. En el modelo de los fariseos los seguidores aprenden solamente una verdad. En el modelo de Cristo se obedece porque se tiene fe.
Y porque se sabe, porque se sabe. En el modelo de los fariseos se obedece porque se sabe, pero en el modelo el modelo de Cristo se obedece porque se tiene fe. En el modelo de los fariseos se obedece porque se sabe. Y es una diferencia. En el modelo de Cristo se ama al maestro, porque ¿quién no va a amar a alguien que muestra su amor en hechos, no meramente palabras? En el modelo de los fariseos se admira al maestro porque tiene mucho conocimiento. En el modelo de Cristo está dispuesto al sacrificio, pero en el modelo de los fariseos se carece de compromiso. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a tener compromiso si el que le enseña no tiene compromiso? Le enseña la verdad, muy linda, pero no vive la verdad. Así que usted no puede imitar su compromiso. En cambio, el de Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Quién no puede estar dispuesto al sacrificio si su líder máximo dio ejemplo de sacrificio? Noten, esta mañana yo les hablé un tema muy importante. ¿Se recuerdan el tema? El tema dice, cuida de ti mismo. Y hablamos que el liderazgo es un liderazgo de modelo. Entonces, ¿por qué el liderazgo del modelo de Cristo es tan impactante? Porque Jesús modelaba la verdad. Jesús presentaba lo que esperaba que los seguidores siguieran. En el modelo de Cristo se está dispuesto al sacrificio. En el modelo fariseo se llama los primeros puestos. En el modelo de Cristo se enseña los principios del reino. En el modelo fariseo se discuten las cosas secundarias. En el modelo de Cristo se busca la unidad y la tolerancia. En el modelo de fariseo se alimenta el conflicto y la diferencia. En el modelo de Cristo se sigue a Dios y a su iglesia. En el modelo de los fariseos se siguen a personas y sus ideas. En el modelo de Cristo se busca parecer a Cristo, y en el modelo de los fariseos se busca tener la verdad. Noten ustedes, el modelo de los fariseos es que algunos comienzan a seguir a personas y seguir personas que porque predica esto, porque predica aquello, dice que esta es la verdad, y no fortalece la unidad, la tolerancia, el entender que no son hombres, es Dios el que dirige esta iglesia. Pues estos son conceptos que se van formando para que usted entienda la cosmovisión no antropocéntrica que tiene la iglesia, sino cristocéntrica y teocéntrica que debe de tener la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, este es el modelo de enseñanza de Cristo. El modelo de enseñanza de Cristo es práctico. Es muy importante que lo entendamos. Ahora, ¿cuál fue el secreto del aprendizaje de los discípulos? Jesús le dijo a los discípulos, ven y ve, Juan 1:39. En el modelo tradicional, ¿qué pasa? En modelo de aprendizaje de Cristo ocurre en paralelo, aprender y hacer. En el modelo tradicional es por etapas. Primero voy a aprender y luego lo voy a hacer. En el modelo de Cristo se debe oír, ver, hacer. Usted está aprendiendo. Saben que hace muchos años los que aprendimos a dar estudios bíblicos en esos años no era en un seminario meramente, sino era visitando a las personas. Era acompañando a los líderes. Así fue que aprendimos a dar seminario. Ahora, en el modelo tradicional, usted usa solamente uno o dos sentidos. Usted ve un PowerPoint y entonces usted aprende. Y por eso es que yo no uso mucho esto, porque no es así como el Señor Jesucristo enseñaba. En el modelo de Cristo había un conocimiento práctico que usted absorbía, usted se recordaba. Estábamos bajo de aquella mata, era tarde, la brisa pegaba y vino y ocurrió, y Jesús contó esta parábola. Era un ambiente. Todo era una experiencia. En el modelo tradicional es un conocimiento teórico. En el modelo del aprendizaje de Cristo solo es un testigo. Y en el modelo del tradicional es un intermediario. ¿Qué significa un testigo intermediario? En el modelo de intermediario del aprendizaje tradicional es, yo escuché, me contaron que hubo un testimonio de una hermana donde oraron y fue algo maravilloso y Dios respondió la oración. Pero en el modelo del testigo, según el modelo de Cristo, dice, yo estuve allí en la casa cuando se oró y Dios escuchó la oración, la fiebre desapareció y el Señor nos permitió tener la campaña y la persona se convirtió. Yo lo vi con mis ojos. Cuando usted está hablando de lo que usted vio, es diferente de lo que usted cuenta de lo que otro vio. Así que el modelo de Cristo era, después le dijo, vayan y cuenten lo que Dios ha hecho. Mire, vean que los cojos andan, que los ciegos ven y a los pobres es anunciado el evangelio. Era algo vivo, algo que ellos no solamente podían contarlo porque Dios lo había hecho, sino lo había hecho con sus propias, delante de sus ojos. Así que ellos dijeron, aquí lo que estoy contando, lo que vieron mis ojos, de lo que palparon mis manos. Hoy en las iglesias casi no hay testimonio porque casi no hay servicio a Dios.
¿Cómo va a haber servicio a Dios? ¿Cómo Dios va a hacer milagros si estamos nosotros metidos? No estamos hablando con los necesitados o hablando con los que tienen problemas, orando por los que tienen dificultades. El modelo de aprendizaje de Cristo que le enseñó fue Cristo, fue práctico. ¿Y por qué Jesús atraía a las multitudes? Bueno, aquí dice la Escritura, dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Para oírle y que le sanase de sus enfermedades. Noten, para oírle y que le sanase de sus enfermedades. Existía el impacto de la predicación, pero existía el impacto de la obra, de acción sobre las personas en sus necesidades. Miren lo que dice este otro texto, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten, predicación, sanidad, predicación, sanidad. Esto es algo muy importante, muy importante. Ahora, Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16 nos muestra este mismo principio. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lo que Cristo había dicho, y los que creen en mi nombre, las obras que yo hago, ellos también las harán, y aún mayores estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque solo la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Ahora, mis amados, si ustedes observan muy bien, el modelo de evangelización de Cristo no era simplemente teórico. No es solo presentar la verdad, sino es vivir y encarnar la verdad. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La obra tradicional está centrado a veces en el mensaje, pero en el ministerio de Cristo está enfocado en personas y sus necesidades. ¿No dicen amén? Esto es importante que lo entendamos, porque ¿cuántas personas hoy están teniendo necesidades? ¿Cuántas personas hoy están teniendo problemas? ¿Cuántos necesitan que estemos con ellos? Entonces, si nosotros nos centramos solamente en el mensaje, perdemos lo que es centrarnos en las necesidades de las personas. La obra tradicional presenta la verdad, pero en el ministerio de Cristo se encarna la verdad. Se encarna, se vive la verdad. No solamente como Santiago, oro para que tengas sanidad, sino que veo cómo te puedo ayudar para que te puedas tener sanidad. En la obra tradicional se brinda esperanza, pero en el ministerio de Cristo se transforma vidas. En la obra tradicional se suma, pero en el ministerio de Cristo se genera la multiplicación, porque el que recibe comparte de la gracia que ha recibido. En la obra tradicional se acepta una verdad, pero en la obra del ministerio de Cristo se acepta la verdad y la misión. Ahora, Elena G. de White, hermanos, lo planteó muy claramente. Cuando nosotros vemos este modelo, donde Jesús estaba enseñando de manera práctica, donde los discípulos aprendían de manera práctica y donde las personas eran alcanzadas de manera práctica, ese es el modelo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender cómo vamos a entrenar a los miembros, cómo vamos a capacitar a los miembros. Elena White lo dijo, y ya leí esta cita, dice, a causa de que los miembros no son debidamente entrenados por quienes Dios ha puesto a supervisar, son muchos siervos flojos. Es decir, ¿dónde está la responsabilidad, mi querido anciano? ¿Dónde está la responsabilidad, mi querido pastor? En nosotros. Dios nos ha puesto para formar discípulos. Entonces, esa es la tarea. Ese es el liderazgo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tiene que convertirse cada una de nuestras iglesias? La iglesia debe ser una escuela práctica. Note, escuela, pero práctica, no escuela teórica. Tenemos un concepto griego en nuestra mente donde enseñamos mucha teoría. Pero el concepto práctico es que si usted va a enseñar a alguien algo, usted tiene que enseñarlo de manera práctica. Y por eso dice aquí, debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudio bíblico. ¿Pero cómo? De manera práctica. ¿Cómo dirigir una clase de escuela sabática? ¿Cómo? De manera práctica. ¿Cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo? ¿Pero cómo? De manera práctica. ¿Cómo trabajar en pro de los inconversos? ¿Pero cómo? De manera práctica. Ese es el modelo de Cristo. Quiere decir, escuchen bien, algún pastor, algún anciano dice, ¿y cómo lo hago, pastor? Bueno, que usted
Si va en estos días, querido anciano, a hacer una visita, usted no vaya solo o haga la visita por Zoom o por teléfono solo, sino usted invita a un joven para que vaya con usted y entonces usted le dice, mira, tú me vas a ayudar y tú vas a ser el discípulo que voy a ir enseñando cómo hacer una visita al enfermo y cómo tener una oración. Así que tú vas a estar conmigo, va a leer la Biblia y así tú vas a ir aprendiendo y usted va por teléfono con el Zoom, vamos a aprender. Él va a estar allí ayudándolo, él va a estar allí aprendiendo. Mientras tanto, usted está tratando de alcanzar a una persona. Ese es el modelo de Cristo. Está el maestro, está el discípulo y está aquel que vamos a alcanzar. No es que usted solo va a hacer la visita, el pastor solo va a hacer la visita, no, usted involucra a su anciano para que el anciano aprenda, porque usted como pastor su meta es multiplicarse en sus ancianos, el anciano su meta es multiplicarse en sus líderes, los líderes su meta es multiplicarse en los miembros. La idea es que todos tienen que entender que cuando hacen una misión tienen que tener a alguien viendo al lado para que aprenda y haga lo mismo que usted hace. Amén. Por eso es que esta mañana yo hablaba de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es discipular. Allí es que usted tiene que golpear. Ahora pregúntese, ¿qué hace la iglesia durante la semana en estos días? ¿Qué está haciendo? Está haciendo cultos, está haciendo reuniones, pero la pregunta es, ¿está discipulando? ¿Cuánto tiempo dedica para discipular? Por eso leí la cita. Lo que usted invierte más tiempo es lo que usted va a cosechar. Si usted siembra para tener espectadores, espectadores tendrá. Pero si usted siembra para tener discípulos, discípulos va a usted tener. No van a evolucionar normalmente, van a evolucionar de manera intencional. Nosotros no somos evolucionistas, hermanos. Nosotros somos creacionistas. De hecho, no puedo usar la palabra evolucionar, sino crear. Jesús creó. Nada ocurre de manera espontánea. Es cuando el líder tiene una intención. Cada pastor debería preguntarse cuántos miembros tiene y entonces decir, ¿y cuántos están involucrados trabajando? Y su meta es estar trabajando con sus ancianos y sus líderes para involucrar a los miembros en la misión de la iglesia. Permítame plantearle dos paradigmas. Saben que en el mundo de las organizaciones se habla de paradigmas y de sistemas. Y voy a hablarle ahorita del sistema que funciona actualmente en la iglesia y el sistema que el Señor quiere que funcione en el liderazgo de la iglesia. Entonces vamos a ver el sistema según el paradigma del pastor evangelista, el pastor que tenemos hoy, el pastor afirmado en la predicación, y luego vamos a ver el paradigma según el modelo de nuestro Señor Jesucristo o el sistema. Vamos a ver. Según este paradigma del pastor, un buen pastor gana almas. Miren esto. Buen pastor gana almas. Así que ese paradigma está claro. Queremos ganar almas y todos hemos aprendido de eso. Como les dije esta mañana, mi padre fueron misioneros y me sembraron esa semilla. Hay que traer almas al Señor, buscar las almas. No está mal. El mismo presidente de asociación de Chesapeake, conferencia de Chesapeake, dice, la misión no es solo bautizar. Si solamente vemos el bautismo, estamos viendo la misión incompleta, pero hemos hecho énfasis. El buen pastor gana almas. Ahora, ¿qué pasa con ese concepto? Los pastores han sido formados, queridos compañeros, han sido formados ser un buen tener experiencia homilética, ser un buen exégeta, estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y predicar bien. ¿Qué es lo que sucede? Que como resultado la iglesia no trabaja, sino que hace eventos donde el pastor va a predicar. ¿Qué pasa? Cuando la iglesia no trabaja, entonces el pastor dice, bueno, para ganar las almas voy a hacer una campaña evangelística. Y está bien tener eso, pero se centra en eso y dice, voy a hacer campaña evangelística para ganar almas. Y traigo un predicador, traigo otro predicador y vengo de allá. Y entonces al final gano almas y recibo reconocimiento por ser ganador de almas, porque se han bautizado las personas. Pero siempre han ganado las almas, pero son con los mismos miembros que siempre son los que llevan las almas. El resultado es que como he recibido reconocimiento porque he ganado las almas y he traído predicadores y la iglesia le gustan los predicadores, entonces sigo haciendo campañas para seguir ganando almas, donde uno trabaja, uno comparte, el especialista es el que está en la plataforma y los otros escuchan. El resultado es y que ustedes observan aquí, la iglesia sigue sin trabajar.
La iglesia no trabaja y sigue el círculo, el círculo, el círculo, el círculo, el sistema. Ahora voy a mostrarle el paradigma según el modelo de Cristo de un buen pastor, de un buen anciano, de un buen líder, según el modelo de Cristo. Un buen pastor forma discípulos ganadores de almas. Noten ustedes ese paradigma. Esto es poderoso. El otro gana almas él solo. No, él forma discípulos ganadores de almas. Ese fue el paradigma que tenía Cristo. Él cuando formó a los 12, cuando formó a los 70, él estaba formándoles con un nuevo paradigma. No es que él estaba ganando las almas, sino estaba formándolo a ellos como grandes ganadores de almas. ¿Qué pasa cuando un pastor tiene este paradigma? Que es allí donde hay que golpear, es allí donde recuerden, donde usted tiene que enfocarse intencionalmente. Entonces usted tiene más miembros trabajando en la iglesia. Porque si usted siembra en algo, va a cosechar en eso mismo. Si usted no siembra, usted no cosecha. Entonces, si usted se concentra solo en ganar almas, tendrá almas. Pero si usted se concentra en tener pastores y miembros y discípulos ganadores de almas y ancianos ganadores de almas, tendrá eso como resultado. Tendrá eso como resultado. Por eso es que si el pastor se concentra en formar a discípulos ganadores de almas, tendrá más miembros trabajando en la iglesia. El resultado que será, se multiplica el número de almas. Ahora, existe entonces en este punto, hermanos, algo muy importante. Existe una diferencia entre el rol de un pastor, un anciano como evangelista, o un rol de un anciano o pastor como líder, maestro, discipulador, un líder discipulador. En el rol de evangelista es simplemente un predicador. Pero en el rol de Cristo es maestro. De paso, quiero decirle, el nombre que más identificaba a Cristo era maestro, pastores, ancianos. Yo le voy a enfatizar ahorita algo muy importante. En el propósito que tiene el pastor o el líder como evangelista es ganar almas, pero en el propósito como maestro, según el modelo de Cristo, es formar ganadores de almas. En la estrategia como evangelista es campaña, pero en la estrategia como maestro discipulador es tener una iglesia que sea una escuela práctica de obreros cristianos. Amén. En la acción como evangelista es planear eventos, pero la acción como líder, maestro, discipulador es planear cómo involucrar a otros. Noten la diferencia. Planear eventos o planear involucrar a personas. Como un líder, como evangelista, la evaluación es cuántas almas se bautizaron. Pero la evaluación como líder, maestro, discipulador es cuántos nuevos miembros están involucrados en la misión, trayendo miembros para Cristo. El protagonista en el liderazgo como evangelista, en esa cosmovisión y paradigma, en ese sistema, ese es el pastor o el predicador. Pero en el modelo del líder, maestro, discipulador, el protagonista es el miembro, porque el miembro ha aprendido a hacer las cosas y él ahora ha experimentado. Ahora él se goza, viene como los discípulos diciendo, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan. Y entonces Jesucristo se siente feliz y contento porque el protagonista es el alumno que ha aprendido a hacer lo que él está enseñando. Es un cambio de visión. El pastor como evangelista, el resultado es la suma, va sumando de 5, 6, 7, 8. Pero como líder, maestro, discipulador, el resultado es una multiplicación, porque como él está formando a otros para que sean como él, entonces hay muchos que se multiplican, que se multiplican y comienza a precedente. El tipo de miembro que produce el evangelista es un miembro creyente, pero el tipo de miembro que produce el líder discipulador es un discípulo, es alguien que está involucrado. El tipo de consolidación que tiene el miembro de evangelista es bajo porque no está involucrado, pero el que tiene la consolidación del líder, maestro, discipulador es alta porque él está involucrado. Así que como hemos visto, este es un paradigma. Un pastor, un buen anciano,
es un formador de ganadores de almas. Por favor, repítale eso al que está a su lado y podemos entender esto. Elena G. de White lo dijo de manera muy clara, pastores. Mire, Elena G. de White, yo lo podría leer cita del Espíritu de Poesía, porque estamos formando a ancianos, formando a líderes a nivel de la división interamericana y estamos buscando lo que dice la Biblia del Espíritu de Profecía. Elena G. White dice claramente, los ministros deben tomar a los oficiales y a los miembros de la iglesia bajo su tutela y enseñarle cómo trabajar para el maestro. Así el ministro no tendrá que hacer todos los trabajos él mismo, y a la vez la iglesia recibirá mayor beneficio que si él se pone a hacer todo el trabajo, impidiendo a los miembros de la iglesia que la iglesia hagan la parte que el Señor les designó. Es muy claro cuál es el trabajo del ministro, el principal trabajo del ministro. Y miren esta otra cita es extraordinaria. Dice, nuestros ministros deben llegar a ser tanto educadores como predicadores. Por eso yo le pregunto a los pastores cuando estoy dando seminarios, le digo, ¿cómo es tu calendario durante la semana? Entonces, no, pastor, yo tengo la escuela sabática el sábado, yo predico el sábado, tengo un sermón en las tardes el sábado, el domingo predico, el miércoles predico. Ok, yo le digo, felicito. ¿Y cuánto tiempo tú dedicas a enseñar? Porque tu énfasis, el tiempo, la mayor parte del tiempo, tú lo dedicas a predicar. En otras palabras, tú eres el que estás trabajando, pero Dios espera que la mayor parte del tiempo lo dediques a lo principal, querido anciano y pastor. ¿Y qué es lo principal? Aquí lo dice, el ministro que predica 2 horas, cuando no debe pasar de una, serviría mucho mejor a la causa de Dios, dedicando esa hora extra en un estudio serio y cuidadoso para aprender cómo dirigir a otros y enseñarles a trabajar. Y eso es algo que no se nos enseña en los seminarios, cómo enseñar a trabajar, cómo dirigir a otros. Se nos enseña de homilética, se nos enseña de exégesis, se nos enseña de estudio de la Biblia, pero allí es cómo involucrar a las personas. Y Jesús era un experto en eso. Yo le estoy hablando del modelo. Esto es lo que plantea este material que estamos hablando de este libro. Vean, importante lo que dice Consejo para la Iglesia, página 560, dice, la comisión divina, lo que Cristo dijo, hacer discípulos, no necesita ningún cambio, no se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. El Salvador le dio lecciones prácticas a su discípulo al enseñarles cómo trabajar. De tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas, los oprimidos, alimentó al hambriento, sanó al enfermo, anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes, interpretó el evangelio para los seres humanos mediante el bien que realizó, por sus palabras llenas de amor y mediante sus actos de bondad. Ese era el modelo de Cristo, hermanos. Pastores, ancianos, necesitamos nosotros seguir el liderazgo según el modelo de Cristo. No según el mundo, no según la tradición, no según las iglesias que establecieron un modelo de liderazgo centrado en el hombre, no sino un modelo de liderazgo centrado en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo quiero decirles, pastores y ancianos, el liderazgo del pastor y del modelo según el modelo de Cristo está enfatizado en estos 5 aspectos. El liderazgo se funda en 4 aspectos. El liderazgo viene a través de la predicación del pastor. El pastor predica, el liderazgo el pastor administra, el pastor enseña y el pastor pastorea. Estos son los 4 conceptos importantes que estamos y debemos de formar a los pastores para que sea un buen pastor, y los ancianos para que sea un buen anciano, y a los líderes de grupo pequeño para que sean buenos líderes de grupo pequeño. Predicación, enseñanza y pastoreo. Ahora vean, ¿qué es lo que ha sucedido actualmente? La mayor parte del tiempo el pastor se la pasa administrando, preparando eventos, el programa, la participación. La segunda mayor parte del tiempo lo dedica a la predicación, así que está predicando el sábado, el domingo, el miércoles o los días que le toque predicar.
atiende y pastorea a los miembros de la iglesia menos tiempo, y ese es que un hermano está enfermo, lo llama, ora por él, etcétera, y el menor tiempo y casi nada lo dedica a la enseñanza. ¿Qué es lo que está pasando? Estos 4 conceptos de liderazgo, de competencias de liderazgo que tiene que tener el pastor, el anciano, el líder en la iglesia, está totalmente trastornado, porque lo más importante se dedica a la administración, lo segundo a la predicación, lo tercero al pastoreo y finalmente a la enseñanza. Sin embargo, quiero decirles, pastores, que el modelo es totalmente diferente. La base del ministerio, del liderazgo del pastor y del anciano, de los líderes, debe ser la enseñanza. En segundo lugar, el pastorear, como lo dice el Espíritu de Profecía. Hemos leído ya las citas. El pastorear. Luego la predicación y finalmente la administración. Y entonces usted me dice, pastor, ¿esto es así? Por supuesto que es así. Yo creo que ya el tiempo se me ha ido. Solamente voy a dejar esta imagen de cómo se organiza una iglesia basado según el modelo de Cristo, los ancianos atendiendo los departamentos, teniendo un grupo de familias y de departamentos que atiende, y luego teniendo un grupo de grupos pequeños para atender, y así se organiza una iglesia. Ahora, yo voy a terminar esto para decir lo siguiente. ¿Saben ustedes que la cualidad y la característica más importante que la Biblia pide de un anciano, de un pastor, de un líder es, pastores, por favor, escuchen esto, la característica inevitable, la competencia insoslayable que un líder o un pastor debe de tener es acto para enseñar. Acto para enseñar. Usted lo van a encontrar en muchas porciones de la Escritura. ¿Por qué? Porque la importancia de la enseñanza en la iglesia es crucial, pero no una enseñanza teórica. Ya hemos visto, es una enseñanza práctica, según el modelo de Cristo Jesús, donde está Jesús, donde está el discípulo y donde está la multitud que debemos de alcanzar. Eso es muy importante que lo podamos nosotros comprender. Así que por eso es que la base del liderazgo está en transmitir un legado, en multiplicarnos, en pasar la antorcha, en decirle aquí está el otro líder, la otra persona que seguirá aprendiendo. Y eso que hablamos de esta mañana, donde decíamos iglesias, donde todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos comenzando, no ocurra, sino que hay una iglesia que vaya creciendo año tras año. Este año alcanzamos el 49% de miembros discípulos, el otro año vamos al 60% de miembros discípulos, el otro año vamos al 70% de miembros discípulos, y donde nuestra meta es el discipulado e involucrar a los miembros para que sigan cada uno el modelo de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, esto que hemos hablado son los fundamentos de la visión y el modelo de Cristo. Era simple. Jesús le enseñó a los discípulos lo que él hacía. Ellos lo imitaron y le enseñaron a sus otros discípulos, y así se multiplicó la iglesia, porque era algo donde era tan simple que la gente aprendía de lo que veía y hacía lo que había aprendido, nada más. Y así el evangelio alcanzó a miles de personas. Que Dios pueda ayudarnos y pueda bendecirnos, y que en el nombre de Cristo podamos nosotros, hermanos, estar dispuestos a seguir el modelo del discipulado de Cristo. Este libro fue hecho con mucha oración, cada frase tiene una intención, y además tiene preguntas para estudiar, para que usted estudie en su grupo pequeño, para que usted lo lea, para que usted profundice, porque aquí está no solamente cómo llegar a ser un líder transformador, sino también cómo tener una iglesia formadora de discípulos. Y necesitaríamos cambiar el concepto que tenemos de iglesia al concepto bíblico de lo que es la iglesia apostólica. Dios les bendiga, hermanos. No sé si tenemos alguna pregunta.